Bien, ¿cuáles son las mayores preocupaciones, ¿no? Pensado Sebastián, de la ciudadanía en su conjunto? La inflación, la inseguridad y una agenda que tal vez los funcionarios, los candidatos tal vez no interpretaron correctamente, ¿no? No tuvieron en cuenta esas reales necesidades y se quedaron tal vez en la disputa, en la chicana de los distintos partidos. Yo creo que tanto nosotros los consultores como los propios candidatos y los políticos tendemos a caer en la tentación de tener una coyuntura, una mirada coyuntural corta. Y es imposible escindir el resultado electoral y esta contienda electoral, que además es una campaña larga, es un proceso electoral largo que comienza a fines de julio, que termina prácticamente a fin de año, cuando hace 2 años elegimos presidente. Es muy difícil escindir toda esta escena nacional de la pandemia. Han atravesado los cordobeses, las cordobesas, los argentinos, las argentinas, todos los habitantes de este planeta, el trauma no bélico más importante de la historia moderna global. Van 5 millones de muertos, tenemos cifras que cuadruplican las cifras del genocidio de la dictadura, y sin embargo tenemos la tendencia a mirarlo desde una crisis que parece que hubiera comenzado este año y que solo fuera económica. Y yo creo que el desgaste emocional al que todos y todas hemos sido sometidos en todo este tiempo se conjuga muy bien con los efectos críticos económicos de la pandemia, y que ese cóctel emocional hace que en estas elecciones las opciones tengan mucho más que ver con resistirse, ¿sí?, a la política como sistema, resistirse a que sea la política la que no logra y no termina de cumplir la promesa que es la democracia, que es la de resolver los problemas sociales, la pobreza, de permitir una convivencia más sólida, más sensata entre los argentinos. Sebastián, y dentro de esa convivencia también para mis otros compañeros, ¿pagan esta crisis emocional y demás los oficialismos, efectivamente? Sí, no solo aquí, sino que es una tendencia que se está viendo en muchos lugares del mundo. Es algo que le está costando a partidos y a líderes globales muy fuertes. Lo vemos en Canadá, lo vemos en Francia, lo vemos en Australia, lo vemos en muchos lugares del mundo, y también lo vemos en Argentina. Más allá, claro está, de los errores propios, las equivocaciones, las fallas que puede tener este oficialismo nacional. Pero sin lugar a dudas, toda esa condensación emocional negativa que hemos venido acumulando durante este tiempo tiene su impacto en quienes gobiernan, en todos los estamentos. Quizás aquellos que rápidamente han sido elegidos o que han sido elegidos por primera vez en 2019 todavía tienen algo de crédito, pero en general todos los oficialismos están viendo resentida su performance. Bueno, y pensaba, ¿no?, dentro del oficialismo, que seguramente va a recibir los cuestionamientos a partir de la gestión de la pandemia, pensaba en este frente de todos, ¿no? Un frente que ha mostrado sus fisuras, específicamente después de las PASO, cambio de gabinete, movimientos, distintas miradas, la Cámpora por un lado, los gobernadores por otro, Alberto por otro segmento. ¿Qué va a ocurrir el 15 de noviembre con ese frente de todos, que me da la sensación fue la mejor oposición que tuvo el gobierno? Sí. Bueno, hay que preguntarle quizás más a los consultores. Yo creo que es la gran incógnita. Nadie lo sabe con certeza. Y sobre todo las miradas están depositadas más que en el presidente, en la vicepresidenta, por el peso político que tiene dentro de esa coalición, por la experiencia de lo que fue el escenario pospaso y, bueno, la reacción que tuvo, el impacto que provocó en el gobierno. Las reacciones también van a estar determinadas por el resultado electoral que se consiga, por supuesto. Un escenario es que el Frente de Todos logre recortar diferencias respecto de los resultados de las PASO, mejore y hasta, bueno, se imponga, aunque las encuestas plantean que eso es difícil. Pero yo no sé, no creo que no haya encuestas que de manera generalizada el 100% se animen a predecir una derrota estruendosa.
Es una posibilidad, pero también hay otros sondeos que plantean que puede haber habido alguna recuperación del oficialismo respecto de las elecciones ¿Ya que anteriores. esos cambios de gabinete se sostendrán o se vendrá otra movida, otro cambio de piezas? Me parece que va a haber cambios. A ver, el Ministerio de Economía es una brasa hirviendo. La verdad que tomar hoy o asumir el cargo de Guzmán es una situación compleja. Se lo menciona Feletti como potencial reemplazante de Guzmán. El tema es que Guzmán tiene buen vínculo con la gente del fondo y hay que cerrar un acuerdo con el fondo. Y el otro dato que no es menor... Y se dice que Cristina lo apoya en esa gestión, claro, quiere que resuelva eso. Bueno, puede que deje de ser el ministro, pero a su vez sostenga un rol protagónico en ese aspecto. Pero hay un dato que no es menor, que lo tiró Sergio Massa hace unos días y que lo ha ratificado Alberto ahora, que es que va a haber un llamado después del 15 a todas las fuerzas políticas para convenir una serie de puntos. Pero claro, una cosa es un llamado que me parece muy loable en la fortaleza y otra en la debilidad de la derrota, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo se articula eso. Me parece que el gobierno necesita de ampliar una base de sustentación para sostener estos 2 años de gobierno que le quedan, y es clave que la coalición gobernante, llámese Cristina y Alberto, logren mantenerse cohesionados en algún sentido, ¿no? Y no parece una hipótesis tan sencilla de vislumbrar a esta altura. Sí. También debe haber habido un aprendizaje probablemente del efecto que tuvo esa crisis pospaso, que fue un sacudón. Si bien logró dinamizar el gobierno, toda esa serie de cambios, la llegada de Mansur, tomó, digamos, otra actitud y otro ritmo luego de esas elecciones, también tuvo muchos costos, toda esa incertidumbre que provocó la famosa carta de Cristina y los cambios de Mansur, tono. que asumió con muchísima potencia y tiempo mediante se fue desdibujando se fue desinflando esa imagen. Ahora vamos a compartir un informe que me gustaría que lo introduzcas vos, Alfredo, que tiene que ver con esta realidad que tiene la Argentina, ¿no? El dólar y el peso. Un dólar que sube y un peso que se devalúa día tras día previo a las elecciones. Sí, bueno, efectivamente. A ver, ahí hay que diferenciar claramente lo que es el blue, que hoy tocó 207, cerró 206,50. Récord histórico. Pero al fin y al cabo está muy demandado. Y los dólares, o el resto de los dólares, que es el dólar mayorista, que está en 100.1, que es el valor con el que se comercia, es el valor con el que el Banco Central habilita los dólares para el comercio exterior, tanto para importaciones como exportaciones, y después tener los dólares financieros, que son una suerte de intermedio entre el blue y el oficial. Son dólares legales, digamos, son dólares donde el propio gobierno interviene, el Banco Central pone reservas ahí para frenarlos también. O sea, hay muchos frentes en materia de dólar, pero está claro que hay un problema en Argentina de fondo, que es el dólar. No hay dólares, el Banco Central no tiene dólares, no tienen reservas netas líquidas. Hay que pagarle al fondo, urge un acuerdo para refinanciar esos pagos, porque hay un dato que es clave. Si el gobierno, tal como pretende, necesita que la economía crezca, que se desarrolle la industria, que vuelva a producir en los sectores productivos, Argentina lamentablemente tiene una alta dependencia de las importaciones de bienes intermedios, bienes capital, y para eso hace falta dólares, y los dólares no están, lamentablemente. Entonces estamos en esa... Bien, pulseada. Dólar y peso, estas monedas que atraviesan efectivamente nuestro país y que están evidenciando complicaciones principalmente en lo que respecta al dólar ilegal y la brecha, ¿no?, de más del 100% con respecto al oficial. El dólar y el peso, la Argentina y las elecciones. La Argentina tiene un sistema bimonetario de hecho. Yo voy a la esquina, compro, le pido un cortado, me dicen 150 pesos, le doy un dólar y dice gracias, ya está, no ve que no veo por qué no tenemos que meter con ese problema. ¿Y hay posibilidad de salir de este esquema bimonetario o tenemos los argentinos que resignarnos a bailar al ritmo del dólar? ¿Para qué querés salir de una cosa que funciona, nena? Esto es lo que digo. Ocupémonos de los problemas que tenemos, no de los problemas que no tenemos. Entonces digo, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Todos los que implican luchar por la vida. Son mis héroes. Todos los niños, cuando se levantan a la mañana, todavía no tienen resuelto el problema de cómo le voy a dar de comer esta noche a mi familia. Esos tipos tienen 32.000 problemas. El sistema bimonetario no es uno de ellos.
Bueno, ahí estaba entonces el análisis de otros colegas con respecto a este sistema bimonetario de la Argentina y por otro lado pensaba, ¿cómo votará el argentino este domingo? Pensando en el bolsillo, pensando en la economía, pensando en el dólar blue, pensando en la inseguridad, pensando en el modo en el cual se gestionó la pandemia y de qué manera pudieron organizar esas emociones, esos padecimientos, esas pérdidas que muchas personas tuvieron. ¿Cómo creen ustedes que será el perfil del votante y si se va a ratificar la decisión que se evidenció en septiembre y si será igual ahora en noviembre? ¿Qué creen ustedes de acuerdo a los estudios que vienen realizando? Tiene que ver con la pregunta que hiciste antes, que son los principales problemas que tiene el argentino en la cabeza, el argentino promedio. Sin duda el desempleo, la inflación, bueno, esta semana se instaló fuerte la inseguridad por el episodio de Ramos Mejía, pero un tema muy recurrente, bueno, los bajos salarios que están relacionados con la inflación. Es un cóctel que interviene, pero además de ese análisis, si se quiere, doméstico de la situación, interviene claramente el tema emocional, porque hace varios años que la Argentina ya viene configurada con esta famosa grieta o esta polarización entre estas dos coaliciones. Obviamente estamos en veda, no podemos dar números de tendencia de encuesta, pero sí podemos recordar la columna que hicimos la semana pasada en CBA 24N, que en principio en algunos distritos el oficialismo estaría recortando la diferencia. Tomaron algunos distritos clave para la elección de diputados y otros clave para la elección de Senado, que es de alguna manera importante porque hoy el oficialismo tiene mayoría. Pero lo que va a definir el resultado final es la participación. Claramente la PASO sufrió una merma de la participación muy grande. Cuando vos ves ya no datos de encuesta, sino los datos duros, y barres todo el país, los 15 circuitos electorales de menor afluencia en la PASO eran todos distritos peronistas. Entre ellos, distritos clave como La Matanza. ¿Y a qué se adjudica esa falta de participación? ¿A que no hubo listas? ¿A que no hubo internas, tal vez? Bueno, ¿Y que nadie movilizó para que vayan a sufragar? Yo discrepo con esa lectura, ¿sabes por qué? ¿Por qué? La he visto en muchos analistas y no estoy de acuerdo, porque si fuera así, en Santa Fe, el Frente de Todo hubiera hecho una elección resonante, porque tenía dos grandes figuras como Rossi y Lewandowski, y sin embargo fue una elección magra. A mí me parece que no fue ese el factor. ¿Cuál será? Creo que el factor fue un poco de apatía, bueno, obviamente el tema sanitario, el temor de contagio. Todo el mundo sabe que en las elecciones PASO hubo largas filas y por ahí gente que iba a votar y no se quedó. Y en cambio el voto bronca o el voto en contra del gobierno sí se movilizó de manera más neta, por eso Juntos por el Cambio sacó, no en valores absolutos, pero en valores relativos, cifras muy parecidas de las últimas dos comisiones anteriores, 2017 y primera vuelta 2019. Bien, y con respecto a este escenario, ¿no?, de polarización, ¿cómo llega Hacemos por Córdoba a estas elecciones, donde un gobernador se ha puesto encima de la campaña y trata de alguna manera de sacar esos votos opositores al frente de todos? ¿Me da la sensación que se activó, entre comillas, tarde o no? ¿Qué mirada tienen ustedes, Seba, por ejemplo? Yo creo que la campaña ameritó que se activara cuando se activó. ¿Por qué? Porque, como decía Norman, una de las falencias fue el volumen de votantes. Y llevar gente a votar implica motivarla. No creo, respecto de lo que decían recién, de que hay mucha incertidumbre en relación a cómo será el resultado. Es obvio que no podemos decir cifras, pero nosotros tenemos un resultado de las PASO. Es muy difícil pensar que luego de los movimientos que se suscitaron en el oficialismo nacional, luego de las PASO, a Cambiemos le cueste retener el voto. Yo no imagino un votante que luego de todo lo que sucedió en la semana posterior, con los audios de Vallejo y la versión adulta de los audios que fue la carta de Cristina, con los cambios de gabinete, con la pérdida de credibilidad que tuvo la figura presidencial, aunque luego se recupera, porque siempre hay altibajos, pero es muy difícil un votante que votó en contra del gobierno y que votó a Cambiemos, luego de eso pueda cambiar su voto. Y en Córdoba pasa algo por el estilo. La interna, que fue muy fuerte de Cambiemos, de Juntos, en realidad, perdón, muy difícilmente pierda votos en relación a las generales. Lo que se necesitó o lo que se necesitaba desde los oficialismos es llevar una masa de votantes mayor, ¿sí?, y poder estimular a más gente a votar. Pero a la vez se supone que la apatía tiene atrás un desencanto con el gobierno. Entonces es muy difícil que ese votante desencantado en las PASO se encante, bien,
por arte de magia, porque la coyuntura efectivamente no le da demasiados elementos sobre los cuales encantarse, claro, ni tiempo en relación siquiera. a las generales. Claro. Cuando pensaba, ¿no? Entonces, aquellas fuerzas que no pudieron pasar el piso, ¿no? Para estar en las generales. Esos votantes, ¿a dónde se van a ir? ¿A dónde se va a ir el voto joven? ¿Qué mirada tienen con respecto a aquellas fuerzas que quedaron a mitad de camino y este fenómeno, ¿no? Esper, Milei. Sí, en el caso de Milei en particular es un fenómeno que lo vemos más asociado a lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. No tiene un correlato, por lo menos equivalente, acá en Córdoba. Hay unas agrupaciones que de hecho ideológicamente coinciden con Milei y hasta con una cuestión media folclórica lo ponen en sus afiches y demás, pero aclarando que él no es parte porque él se encargó de decir que orgánicamente no está dentro de esas agrupaciones. Pero mejor que esa fuerza, en todo caso, se desempeñó la izquierda acá en Córdoba en las PASO, y hay otra expresión que es el Encuentro Vecinal Córdoba, que también se desempeñó mejor que esas expresiones. Hay que ver cómo esos pequeños porcentajes, digamos, se aglutinan ahora. Pero lo que digamos, a mí me parece interesante que se ha planteado varias veces es que esas expresiones más hacia el extremo, el impacto más grande que están teniendo en la campaña es en términos de agenda, en cómo han hecho correr a determinado sector de las dos fuerzas mayoritarias hacia extremos. Y en Juntos por el Cambio, bueno, eso se ha visto más, con más radicalización de las posturas sobre ciertos temas y el discurso en las distintas campañas. Bueno, en esos términos me parece que sí ha habido un impacto interesante que tiene que ver con lo que ellos planteaban del desencanto, ¿no? De parte de la gente respecto de la política. Me parece que eso sí está presente de manera muy fuerte, que hay una cuota muy grande de gente que ha votado y va a volver a votar desde un lugar de enojo, de cansancio, de padecimientos económicos, como dando el mensaje de que se necesitan cambios que ayuden a mejorar esa situación, ¿no? A que esta reactivación incipiente en determinados sectores se sienta de manera más generalizada. Eso alimenta mucho esas expresiones, me parece. Hoy, por ejemplo, se dieron dos datos claves en materia económica. Uno, la inflación, que cerró en el 3,5%, o sea, no termina de ceder, digamos, en ese aspecto. Y el otro dato que me parece importante es el tema de los salarios. Hoy INDEC dio a difusión el tema del dato de salario, que de hecho sirvió para calcular el aumento de los jubilados para diciembre, que va a ser el 12,1%. Y fíjate vos que cuando publica INDEC esos datos, desglosa entre trabajador privado registrado, sector público y trabajador no registrado o en negro. Es enorme la diferencia que hay. Tanto los asalariados registrados como los públicos estuvieron palo y palo con la inflación, o sea, están ahí, están recuperando poder adquisitivo tal como lo había prometido el gobierno a principio de año, decía que este año tienen que recuperar. Ahora, los que están fuera de convenio están perdiendo 10, 15 puntos por debajo de la inflación, que es una enorme mayoría de laburantes. Negro. Que están en negro y que vienen muy por detrás, que son los que están más necesitados, ¿no? Totalmente, hay dos mercados laborales. Ese es el gran dato que aceleró la pandemia, el avance de la precarización en el mercado laboral. No tuvimos datos fuertes, negativos, importantes de desocupación, pero los datos más impresionantes fueron los asociados a esto, a la precarización, gente que aparece ocupada en las estadísticas, pero que es cuentapropista de subsistencia. En Córdoba, los últimos datos del INDEC mostraban aproximadamente el 58% de la gente que está trabajando o es informal o es independiente. Y en gran medida esos independientes no son autónomos, profesionales y demás, sino ¿no? La gente que salió y se puso a vender huevos en una esquina. Bueno, ese sector, el índice de salarios y de ingresos de ese sector es, como dice Alfredo, no se mueve en función a la inflación. Llevan 9 meses seguidos o todos los meses que vamos seguidos perdiendo contra la inflación. Creo que había un cálculo del IARAF de que van 12% abajo de la inflación, cuando los otros conglomerados
asalariados privados y públicos, han tenido cierta Y si no lográs bajar la recuperación. inflación, en definitiva, no hay forma. No hay Tienen manera. ingresos más bajos, además, Claro. promedio. Buena expectativa para el mes que viene y que impacte de alguna manera este congelamiento de precios. Esa distribución del mercado laboral es la que genera una conflictividad social altísima, que impacta en el desencanto y que es recuperada por expresiones como la de Milei. Juan Carlos Torre, que es un sociólogo especialista en mercado laboral, el otro día yo lo escuchaba que él decía, el Estado se convirtió de ser un prestador de una asistencia social a ser la contraparte de un sujeto trabajador organizado que es el del trabajo informal. Que esto ningún sociólogo laboralista lo podía prever nunca, porque Claro. se supone que el sujeto asalariado es el sujeto colectivo representante del trabajo. Y este grado de conflictividad que tiene hoy el país, hasta lo asumen incluso las expresiones más anti-regulatorias y anti-asistencia, como la de Milei, que hace menos de una semana